Yo me acuerdo que yo veía en mi mente, me imaginaba el Ocarina of Time y me imaginaba el caballo en 4K y Link Caballo en super 4K. ultra HD y tal. Y bienvenidos a Gaming en Off. Este es el podcast donde dos amigos inicialmente se reunían para hablar de videojuegos. Ahora somos tres. Como pueden ver, tenemos algo distinto. Ya no solamente somos Kevin y yo, sino tenemos a una persona más, quien es Fabio Díaz, que nos está acompañando el día de hoy y que posiblemente nos acompañe el resto de los episodios. No olviden suscribirse y darle like si les gusta este tipo de contenido. Nosotros lo que hacemos es que charlamos todo el tiempo de videojuegos, de la industria, de cosas que nos gustan. Así que pueden seguirnos para más contenido interesante. Pero bueno, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a todos ustedes. ¿Y cómo andan, muchachos? ¿Qué tal anda todo? Bueno, yo primero lo que quería decir era gracias por la invitación a los dos. Súper emocionado de estar aquí. Yo estoy bien, con un poquito de frío. Ya está como llegando el frío por acá. Pero la verdad es que bien. O sea, listo para hablar de lo que venimos a hablar. Excelente. Acá estamos a la inversa. Acá arrancó Sí, el sí. calor de verano. Pero no, ni siquiera verano. Es primavera ahora. Pero no, estamos todo bien. Bienvenido, Fabio. Bienvenido, Gracias, Fabio. De gracias. verdad que un placer tenerte acá. Nosotros, bueno, siempre hemos estado hablando desde antes de lo mismo que estamos hablando hoy acá. Lo único que no lo grabamos. Así que, bueno, es una experiencia muy linda poder compartir ahora en cámara, que también sabemos que tienes mucho conocimiento y bueno, podemos sumar bastante a la discusión. Pero bueno, Kevin, sé que teníamos un tema por ahí interesante para hablar. No sé si lo quieres ya presentar al público. Sí, yo creo que hoy tenemos un tema que es bien polémico, pero bastante interesante, que es: ¿realmente importan los gráficos para que disfrutemos un juego o no importan? ¿Tomamos en cuenta los gráficos a la hora de elegir jugar un juego o no lo tomamos en cuenta? Así que nada, es un tema que sé que es polémico, está súper en caliente, sobre todo ahora que viene la nueva generación. Es como que todo el mundo está diciendo, bueno, sí, corre a 400.000 teraflops y versus la 3080, la 3090, las consolas se quedaron súper atrás. La verdad que hoy en día es interesante pensarlo, pero no sé si hay una definición, o por lo menos a nivel de nosotros como grupo, si estamos claros de si nos importa mucho el tema de gráficos o realmente es algo que lo dejamos en segundo plano. Bueno, de verdad que eso es un tema, primero, que es muy subjetivo. Y yo creo que aquí lo interesante de esta charla en particular es que los tres creo que tenemos visiones muy diferentes de cómo nos impactan los gráficos o no. O sea, sabemos que, por ejemplo, yo me gustan los juegos retro. Tengo en el fondo puesto Vice City, que es un juego que salió hace más de 15 años y que los gráficos, por supuesto, son de hace 15 años y no es nada espectacular comparado con lo que tenemos hoy en día. Sé que Fabio, bueno, yo sé que tienes tus gustos por ahí interesantes, y tú, Kevin, que según tengo entendido por lo que siempre charlamos, eres más del lado de lo más avanzado. Es polémico y depende también. Creo que la visión es un poquito más abierta. Ok. Si quieren arranco yo y les digo un poquito cuál es mi visión del tema de los gráficos. Dale. Para mí los gráficos tienen un peso importante en decir si un juego me parece que es quizás una obra de arte o es algo que me llama la atención o no, pero no es algo que signifique que para mí, tipo, si el juego no tiene buenos gráficos, no es un buen juego. Siento que muchas veces lo que la gente confunde con unos buenos gráficos pasa por el lado de el ultrarrealismo. O sea, creo que lo hemos hablado un par de veces, pero hoy en día la mayoría de la gente considera que un juego que tiene buenos gráficos es un juego que es ultrarrealista, tipo texturas en 4K, fotorrealismo, tipo un Forza que ves las gotitas de agua que se mueven en el auto. Para mí unos buenos gráficos van mucho más allá de eso. Unos buenos gráficos tienen más que ver con un poco la parte del arte, el estilo del juego, el estilo gráfico también, que haga consonancia, digamos, con lo que se quiere lograr al final del día con el juego. Y sí, implica también el tema de texturas, implica también el tema de la suavidad quizás con la que se ven las animaciones y que también están logradas las animaciones también. Creo que sí tienen un peso. Te llama mucho más la atención visualmente y creo que es difícil negarlo cuando ves, por ejemplo, lo que fue el salto de juegos de 16 bits a jugar en juegos full 3D.
obviamente fue un salto que significó no solamente una mejora visual, sino también incluso a nivel jugabilidad. Te mejora un montón la experiencia, porque dejas de ver un montón de cubitos y empiezas a ver una imagen como mucho más concreta que se asemeja quizás a algo un poco más real. Eso para mí te habla un poco de la importancia que tiene el tema gráfico, ¿no? Hoy en día igual disfrutamos juegos que están en 16 bits. De hecho hay un montón de juegos nuevos que los hacen con ese estilo. Pero la realidad es que es un estilo visual. O sea, no tiene nada que ver con la calidad gráfica, sino que tiene que ver con la dirección de arte que se le da al juego. Así que un poco por ahí va la visión que yo tengo con respecto al tema de los gráficos, ¿no? Sí me parece que tengan un peso importante, pero me parece que no tienen no tienen la palabra final. O sea, un juego que tenga súper buenos gráficos, pero no tenga buen gameplay, no tenga buena música, no tenga unos buenos efectos de audio, no tenga una historia interesante o no tenga unas dinámicas de juego que realmente te atrapen, la verdad que por muy buenos gráficos que tenga no va a servir para nada. Sí, de verdad que es un elemento más de todo de lo que puede implicar un juego, porque al final del día un juego puede tener muy buenos gráficos, pero si no tiene buena música o no tiene buena jugabilidad, porque por más de que se vea fotorrealista, de verdad que cuando tomas el control y empiezas a jugarlo te aburres, o la historia no tiene sentido, que hay casos por ahí bastante polémicos de juegos nuevos que son muy buenos gráficamente, pero que por ahí la historia es polémica y a mucha gente no le gusta, por más de que los gráficos son de último nivel. Nada, puede cambiar la opinión, pero no es fundamental. O sea, no creo que un juego pueda romperse o no si no tiene buenos gráficos, porque depende de esos otros elementos. También tenemos muchos juegos que van más por la parte artística, que es el diseño del arte, que son juegos, por ejemplo, Zelda, que sabemos que no apuntan ni siquiera, o sea, no está ni siquiera planteado de la parte de desarrollo que tenga gráficos ultra realistas ni lo busca. Hay juegos que son, por ejemplo, más chicos, por ejemplo, Hollow Knight, que no le interesa el tema de gráficos necesariamente, sino es más un tema de jugabilidad y de historia. Entonces, nada, es un debate que existe, pero no creo que bueno, tampoco soy de la opinión de que los gráficos son lo más importante. No sé, Fabio, ¿qué opinas tú? Yo creo que ahí Kevin daba como muy en el clavo con algo, que es que este tema, yo creo que muchas veces se confunde el tema de los gráficos con el fotorrealismo. O sea, como mientras más fotorrealista son mejores gráficos y eso en verdad no... Son dos cosas totalmente separadas. Yo creo que también, Rey, tú mencionabas el tema de la subjetividad y es totalmente cierto. O sea, se presta muchísimo para gustos y para percepciones diferentes. Yo quiero rescatar algo, expandiendo lo que comentaban, que es como diferenciar un poquito también entre lo que de repente se puede considerar como los gráficos per se, a diferencia de no sé, vamos a llamarlo la fidelidad de imagen, por ejemplo, porque a veces muchas personas hablan de son buenos gráficos porque corren 4K, no está en 1080, o son buenos gráficos porque corren... son malos gráficos porque no está en HD, este tipo de cosas. Y eso yo creo que también es algo importante de separar. Yo creo que de repente eso ya está en un plano más objetivo. Yo creo que se puede cuantificar un poquito más en ese sentido, ¿no? Sí. Tú puedes decir, oye, este juego no tiene una buena presentación. Es un tema más de presentación que de dirección visual. Lo mismo, es como cuando escuchas una canción y no sé, puedes estar escuchando una canción de los Beatles, pero de repente está en muy mala calidad. Y a ver, es un tema ya de más de la fidelidad del medio. Yo creo que hay como una discusión, ¿no? Esto lo comentábamos porque creo que no recuerdo quién decía que era un poquito controversial el tema. Porque esto se habla mucho y claro, la gente dice como... No, los gráficos no importan porque al final lo que importa es el juego, es el gameplay, es la jugabilidad, si es divertido o no es divertido o es cautivador. Y eso obviamente es importante, pero yo sí creo que los gráficos importan. Porque al final, a ver, los videojuegos son un medio interactivo, pero también son un medio audiovisual. O sea, es que son las tres cosas, no es solo una ni la otra. Ya podemos hablar después que tiene más peso o que no. Yo creo que en ese sentido voy a tirar la respuesta
la peor respuesta creo que puede dar alguien, porque es como un cop-out, es como muy fácil, ¿no? Que es que depende. Yo creo que depende mucho, o sea, depende mucho del caso y sí, o sea, creo que es un tema, es una pregunta que parece muy sencilla, pero luego como que hay muchísimas capas y matices que se pueden discutir. Bueno, tienes ahí el ejemplo de, por ejemplo, lo que charlábamos en otro episodio de cuáles son son los juegos que estaban como más de moda estos últimos meses, que era Among Us y Fall Guys, que son juegos que particularmente no destacan en un apartado visual. O sea, Among Us sobre todo creo que fácil lo pudieron haber hecho en Paint. Sí, totalmente. Es súper sencillo. Sí, es súper sencillo. O sea, la realidad es que las animaciones son súper básicas, el dibujo es súper básico, pero se entiende, o sea, en el apartado visual se entiende la dirección de arte que le quisieron dar. Justamente era un diseño sencillo. Y la verdad es que no es un juego que tiene texturas en 4K, ni te interesa que tenga un montón de efectos, y la jugabilidad está perfecta, o sea, funciona bien. Para el que le guste, va súper bien. La dinámica del juego y el juego en general se basa no en qué buenos están los gráficos, sino es un juego sencillo y está diseñado para que sea fácil y friendly, para que corra en todos lados. Y en todos lados corra exactamente igual y la gente se interese más en lo que está pasando en la dinámica social, porque aparte es un juego que está orientado más como a la ingeniería social que a lo que está pasando en la pantalla directamente. Pero luego tienes, por ejemplo, no sé, juegos tipo, y voy a entrar en polémica, tipo The Last of Us 2, que dices, es increíble a nivel visual, tipo las animaciones son un espectáculo, las texturas son increíbles, las animaciones faciales incluso, es como te sientes que estás viendo una película, pero tiene gente que, no sé, critica el juego por la historia o por lo que pasó y demás, pero no hay nadie criticando absolutamente nada de lo visual, pero aún así el juego puede tener críticas negativas, a pesar de que los gráficos están súper bien logrados. Entonces creo que te hablo un poco de que, ojo, yo no me incluyo dentro de ese grupo de gente, yo amé el juego, sé que es polémico, pero bueno. Yo sé que hay alguien aquí que sí se incluye ahí en ese grupo. Uy, ese es otro episodio. ese puede ser otro episodio por completo, pero sí te hablo un poco de que más allá de que un juego pueda ser perfecto visualmente, si no te cierran otras cosas dentro del juego, la realidad es que por muy bueno que pueda ser y por muy increíble que se pueda ver, puedes simplemente dejarlo en un segundo plano. Hay gente que seguramente juega Among Us y lo disfruta más de lo que disfrutó The Last of Us 2. A mí me parece una locura, pero bueno, es válido totalmente de que alguien diga, no sé, Among Us lo juego con mis amigos y me lo disfruto tipo todas las noches jugando 3-4 horas y me muero de risa jugando con eso, y The Last of Us 2 fue tipo, no sé, no me gustó la historia, lo quité a las 4 horas. Así que la verdad que es bastante subjetivo, parece sencillo, pero es bastante complejo. Sí, yo estaba pensando ahora que estamos hablando de esto y analizando también la pregunta de si los gráficos importan. Se me ocurrió también la pregunta de, va a llegar un punto donde no podemos ir más allá. O sea, va a llegar un punto donde los juegos se van a ver tan realistas, sobre todo los juegos que apuntan hacia el fotorrealismo, que ya no va a haber cómo hacer más mejoras gráficas. O creen que va a haber un punto donde los juegos van a seguirse diferenciando entre lo que es un juego y lo que es la vida real. Por ejemplo, si ustedes ven el tráiler de Cyberpunk 2077, que ese es un juego que para mí, a mí no me genera mucha emoción, honestamente, pero he visto los trailers, he visto los gameplays y el video de Keanu Reeves, cuando sale hablando, de verdad que a mí me parece increíble porque parece que es Keanu Reeves que lo grabaron en la vida real. Y Death Stranding igual, cuando ven a Norman Reedus, que se ve exactamente igual que en la vida real. Y bueno, por ahí se está llegando en FIFA y en PES a lograr que las caras de los jugadores sean tan realistas como la vida misma. Pero bueno, ¿creen ustedes que ese es el futuro? ¿O el objetivo no es ese, sino que los juegos se sigan viendo como juegos más adelante? Yo creo que va a haber de todo. O sea, yo creo que sí va a haber una industria, una parte de la industria, sobre todo la industria, la llamada industria AAA, donde tenemos todos estos juegos claro, blockbuster, tipo el que mencionas, tipo Cyberpunk. Yo creo que sí se va a ir apuntando a imágenes más fotorrealistas cada vez, y yo creo que ciertamente no hemos llegado al... Yo no creo que hemos llegado al pico. Claro. Por absurdo que suene en este momento, de verdad lo creo así. Yo tomo un ejemplo muy personal, que es que cuando fui al cine a ver Blade Runner 2049, es, ¿no? La segunda. Sí. Bueno, sin spoilear, ¿no? Pero hay una escena donde aparece un personaje que, a ver, a efectos es básicamente 100% computarizado.
Y la verdad es que es absolutamente increíble. Las pelis de Star Wars más nuevas también lo han hecho un par de veces. Y yo creo que se ve... A ver, creo que de repente ningún videojuego ha llegado a algo tan parecido a eso. Y yo creo que, como por eso lo menciono, ¿no? Porque tengo como que esa referencia y siento que de verdad sí puede haber Claro. mucho más por avanzar. Yo creo que también ahí ya, cuando es un tema de fotorrealismo, entra un tema ya de animación, no solo como de fidelidad, porque eso es complicado, sobre todo cuando son temas de cara, ¿no? De rostros. O sea, hemos visto juegos, por ejemplo, por mencionar uno, yo tengo Horizon, que gráficamente se ve muy, muy bien, pero luego ves las animaciones de las caras a veces de algunos personajes y es un poco incómodo. Cosa que no pasa con The Last of Us, por ejemplo, todo lo contrario. Pero para responder la pregunta, yo creo que va a haber de todo. O sea, yo creo que va a haber, vamos a tener este ultra realismo, luego un poco más estilo medio, tal vez, y luego van a seguir habiendo juegos muy caricaturescos o con pixel art o incluso quién sabe, tal vez aparezca como un género de estilo visual donde sea retro, pero retro más al estilo, no sé, Play 3, por ejemplo. Claro. O Sí, Play 4. sería interesante. Sé que es un absurdo en este momento, ¿no? Hablar de eso, pero es que yo creo que eso es algo que puede pasar fácilmente. De hecho, me acuerdo cuando salió el demo del nuevo motor del Unreal, la versión nueva. Sí. Que ahora básicamente las texturas van a dejar de ser, digamos, los polígonos tradicionales y básicamente están basados como en renders mucho más reales y mucho más complejos de objetos de la vida real. A ver, el tema es mucho más complejo y todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo como muy por encima, pues no quiero entrar en la discusión técnica, pero sí te habla de que tenemos todavía un camino por delante largo. O sea, hoy muchas veces uno dice qué bueno se ve el juego, pero la realidad es que el juego cuando empiezas tipo, no sé, agarra The Last of Us y empieza a hacer zoom en la grama. Te das cuenta de que no es una grama realista. Ok, desde lejos, por ahí la notas y se ve tipo súper realista y todo, pero empiezas a hacer zoom o lo ves en una tele más grande y te das cuenta de que todavía nos falta llegar a ese punto. Pero lo que decía Fabio, creo que hay un tema súper importante que es la diferencia entre el estilo de arte que se le da al juego, las animaciones y la calidad de las texturas. O sea, creo que hay como varias cosas que la gente como que suele decir, mete el tema de gráficos como en una bolsa de gatos, tipo, gráficos es todo. Tipo, no, ese juego no tiene buenos gráficos porque, no sé, está en pixel art. No es que no tiene buenos gráficos, es que el estilo de arte que te están presentando a ti no es un estilo de vuelta ultra realista o fotorrealista. Pero, por ejemplo, no sé, está el caso de The Witcher, que cuando lo pasaron a Switch, a ver, es el mismo juego. Cuando lo juegas en Play y lo juegas en PC se ve espectacular, lo puedes subir a texturas hasta 4K cuando estás jugando en PC. Cuando lo juegas en el Switch, podrías decir que no tiene buenos gráficos. Porque la realidad es que las texturas están tipo downgraded al 100%. Sí. Pero la realidad es que no es. No, que ahí ya podíamos hablar un poco de lo que comentábamos al principio de que ya es de repente... Porque al final puede que sean los mismos gráficos, pero es un tema ya más de fidelidad, ¿no? Exacto. Exactamente. Es 100% un tema de fidelidad. Y el tema de las animaciones también es súper importante. Y creo que ahí es donde también tenemos un salto todavía importante que dar. Porque el 99.9% de los juegos hoy no está a la altura, por ejemplo, de las animaciones que hace Naughty Dog, como por ejemplo The Last of Us o de Uncharted. Ahí tienes un ejemplo clarísimo de el pico quizás que tenemos hoy en nuestra generación, que los ves y dices, esto se ve súper realista, pero todavía queda mucho más, porque hay juegos, por ejemplo, GTA tiene juegos como por ejemplo los Mass Effect, que me acuerdo la polémica de las animaciones del último Mass Effect. Exactamente. Sí. ¿Cómo no? Ahí tienes un montón de juegos que hoy en día, incluso el mismo The Witcher, tiene buenas animaciones y tiene buenas animaciones faciales, pero no está ni remotamente a la altura de, por ejemplo, The Last of Us 2. Entonces dices, ¿tenemos techo todavía? Sí, hay un montón de espacio todavía para seguir creciendo porque hay juegos que realmente ni siquiera han llegado, la mayoría de los juegos ni siquiera han llegado al tope de buenos juegos que hemos tenido estas generaciones. O sea, es como que hay juegos que se destacan en algunas cosas, pero no hay un juego que sea perfecto en absolutamente todo. Y bueno, también tenemos casos de polémicas con respecto a gráficos, que me estaba acordando ahorita del caso de Halo Infinite, por ejemplo, porque, nada, me acordé de Crack the Brute y todos los memes que le sacaron, porque... ¿Cómo sabes? Sí, exacto. Todos los memes que le sacaron porque no está a la altura, realmente, entre comillas, nuevamente, entre comillas, no está a la altura de lo que se espera de un juego de Halo en Xbox Series X, que se supone que es el flagship de la consola más poderosa de la generación que viene.
Pero muchos de los argumentos de defensa que se hicieron fue de que no se estaba apuntando realmente a que tuviera los gráficos más avanzados, sino que se estaba buscando un estilo de arte más parecido al Xbox clásico. Entonces, ese debate como que se ve casi que en cada uno de los títulos que existen. Yo voy a entrar en modo Berserk por lo de Halo, porque yo la verdad que aplaudo un montón las cosas que está haciendo Microsoft esta generación, sobre todo lo que está como orientado al consumidor, tipo, por muy polémico que sea, la verdad me parece que han hecho muy buen trabajo con el lanzamiento del Series X y del Series S, en un montón de cosas, todo el tema de Game Pass, o sea, siento que están haciendo muchas cosas bien, pero el tema de Halo para mí personalmente fue desastroso. Porque me parece una excusa que digas que estás apuntando a un estilo visual quizás mucho más fiel al Halo original, pero un poco conectando con el tema que estábamos hablando al principio, cuando ves la calidad del tráiler que se mostró, ahí no hay un problema de estilo de arte, ahí hay un problema de fidelidad de imagen. Uh-huh. O sea, claramente ahí estamos hablando de texturas que, claro, había popping, tipo en el tráiler había popping de texturas que aparecían y desaparecían. La misma textura de los personajes, tipo, se notaba que no era una textura que está en alta resolución. Y que si tú estás presentando una consola que tú estás mostrando al mundo, como esta es la consola más potente en el mercado, y no solamente es la consola más potente en el mercado, sino que este es nuestro juego bandera. O sea, es como decir, es el Mario de Xbox, por decirlo así. Es como que el juego más importante que tiene la consola. No puedes mostrarme un trailer y no me puedes mostrar una representación del juego donde las texturas no están bien cargadas, donde no son la calidad máxima que te puede reproducir la consola. Ahí tienes el caso, por ejemplo, de Zelda. O sea, el Breath of the Wild es un ejemplo claro donde tiene un estilo visual que no apunta al fotorrealismo, donde claramente está orientado más a un estilo, no es el shading, pero está como un estilo más caricaturesco si se quiere. Pero ve las texturas en el Switch, a mí me impresiona lo bien que corren, sobre todo teniendo en cuenta el hardware que tiene esa consola. Sí. Así que para mí, lo que hizo Xbox con Halo, honestamente, ha sido lo peor que han hecho con esta nueva generación. Y me da un poco de tristeza porque la verdad que me encanta Halo y el trailer me dejó como un poquito decepcionado. Bueno, pero es que era un beta, Kevin, era un beta. Yo creo que coincido un poquito con Kevin. La verdad es que solo he visto el tráiler una vez, tampoco lo he detallado, claro, pero sí lo vi. Y pensé lo mismo, a ver, no tuve que irme a internet a ver los comentarios. Sobre todo creo que la escena del enemigo, sí, que la verdad es que yo me perdí con historias de Halo hace un tiempo, o sea, no sé qué está pasando. Pero sobre todo cuando aparece el enemigo, que creo que hace como un monólogo relativamente largo, era un poco, es lo que tú comentas, Kevin, es totalmente un tema ya de fidelidad de video, o sea, no tiene que ver tanto con los gráficos, o sea, eran texturas de baja resolución. Ahí me pregunto ya si tal vez es un poco el precio que está pagando Microsoft, que bueno, ya vendría siendo el estudio en sí, porque bueno, ellos están prometiendo todas estas cosas de 4K, 120 frames per second, todos estos temas, y bueno, eso tiene un costo obviamente, ¿no? Eso no viene de gratis. Sí. Entonces, está curioso eso, no sé, vamos a ver qué pasa porque nos desviamos un poco del tema, pero es que es interesante porque es que ahora creo que hubo una noticia donde parece que están buscando a otro estudio que venga a ayudar a 343 a hacer el development de Halo. Retrasaron Halo, me equivoco. Sí, lo retrasaron. Lo retrasaron, sí, o sea, algo claramente está pasando ahí. Definitivamente lo que se nota en todo el proceso de desarrollo de Halo es que para mí se adelantaron. O sea, se adelantaron en el sentido de que lanzaron un trailer que no estaban preparados para lanzar todavía. Y creo que por ahí hay una responsabilidad más del estudio, porque yo siento que la consola es perfectamente capaz de reproducir texturas en 4K. O sea, creo que de eso no hay duda, porque ya el Xbox One X era capaz de reproducir texturas en 4K tipo fiel, ¿no? Ni siquiera rescalado como lo que hace, por ejemplo, el PlayStation 4. Y tú comparas, por ejemplo, no sé, las texturas de Halo, del trailer, con las texturas de vuelta con, no sé, The Last of Us, que es una generación atrás, y hay una diferencia sustancial a nivel de texturas. Entonces dices, ojo, también hay que tomar en cuenta que este Halo, por ejemplo, supuestamente va a ser un mundo abierto. Entonces, obviamente hay una diferencia de cómo se controlan las texturas en un juego de mundo abierto. Claro. Exactamente. Pero realmente, para mí, se adelantaron. Creo que se fueron un poco de boca en lanzar ese tráiler sin estar preparados. Creo que el estudio quizás no levantó
las banderas rojas cuando las tendría que haber levantado. Y es un poco, honestamente, es un poco polémico el hecho de que el juego insignia de Xbox se retrase al lanzamiento de la consola. Aquí de repente ya es donde entramos un poco en este territorio de que, bueno, puede haber gente que salga y diga, pero ¿qué importa que se vea mal si es Halo y seguro es divertido y tal, no sé qué? Que, a ver, tienen un punto, se entiende, pero la verdad es que también tenemos que poner, todo tiene un contexto, ¿no? O sea, estamos hablando de una franquicia blockbuster de millones y millones, Claro. que además es lo que comentabas, Kane, o sea, es la insignia de una nueva consola, de una nueva generación, que está abogando por esto, por los super gráficos, o sea, por potencia extrema. Además, yo creo que el salto en gráfico que están dando estas consolas probablemente es sin precedentes. Uh-huh. Y esas cosas, cuando las pones en ese contexto, se entiende porque sabe mal, ¿no? Que cae mal, un poco pesado lo que vimos en ese tráiler. Sí, puede tener que ver también con que estamos justamente en el año donde se está sacando el PlayStation 5 y el Xbox Series X y tenían necesidad de adelantarse a la competencia, a Sony, y por eso es que estaban tan apurados por mostrar ese tráiler. Pensaban a lo mejor que mostrando cómo se veía ese Halo iban a lograr vender mejor el Xbox, iban a dejar humillado, entre comillas, Sony. Y resulta que salió todo lo contrario porque mostraron algo half-baked que no estaba listo para verse y más bien los dañó profundamente, porque yo creo que de verdad que el daño que le hizo eso a Xbox no lo vamos a ver todavía, sino en unos meses cuando ya empecemos a ver los números de ventas de ambas consolas. Y lo que dijo Fabio es súper cierto. Creo que el punto clave ahí va a haber mucha gente que va a decir, bueno, es Halo, tipo el gameplay se ve bueno, la historia seguramente sea buena, es un Halo mundo abierto, tipo igual lo voy a jugar. Es verdad, está perfecto eso. O sea, justamente para mí el problema no es en sí el hecho de que si los gráficos son buenos o no. El hecho es el contexto. Exacto. Que realmente estás presentando el juego insignia de tu consola, que tu consola, la insignia de tu consola es justamente la potencia gráfica y que la resolución de las texturas ni siquiera alcancen el estándar de calidad de ni siquiera la consola de actual generación, porque eso me parece que estaba tipo nivel medio Xbox One X para abajo. Ahí habla mucho de un trabajo pobre, honestamente, en ese sentido. Así que creo que no es que los gráficos sean lo único importante, pero sí me parece que tienen un peso. Sí me parece que tienen un peso. Y sobre todo dado el contexto. No sé, hablamos por ejemplo el caso de un Hollow Knight, por ejemplo, que lo mencionó Rey. Sí. Tienes ahí el caso de un juego donde no tiene fotorrealismo, o sea, básicamente caricatura, y está de hecho todo a mano, básicamente. Y es un juego hermoso, de punta a punta. O sea, no importa en qué pantalla juegues ese juego. Lo juegas en Play y lo ves en el televisor en 4K, televisor 4K y lo juegas ahí. Lo juegas en la PC, lo juegas en el Switch y en todas las pantallas se ve hermoso el juego. Y no hace falta que sea en 4K o que esté corriendo a 120 FPS, que eso es otro tema. O que las texturas tipo sean súper perfectas, porque la realidad es que la dirección de arte del juego está hecha, es exactamente la que querían lograr para el estilo de juego que querían lograr. Y el caso para mí de Halo es tipo, apuntaron a una cosa y terminaron mostrando una cosa completamente distinta. Sí, yo creo que es un tema de expectativas contra lo que ves, ¿no? O sea, es que cuando te veo hablando de Hollow Knight, que yo estoy 100% de acuerdo, me parece que es un juego hermoso visualmente, además. Es muy raro porque tiene como una estética indie, pero no es pixelado, pero al mismo tiempo luego ves como el parallax, o sea, los backgrounds, todo el tema de los fondos de Hollow Knight son espectaculares. Creo que ahí también, y a propósito de lo de Halo, cuando mencionabas la excusa que ellos habían dado de que es porque estamos volviendo a los gráficos originales de Halo, que eran más caricaturescos. Yo creo que muchos estudios o muchas empresas se acorralan un poquito cuando tratan de buscar ese hiperrealismo, ¿no? Ese fotorrealismo. Uh-huh. Y ha pasado mucho en el pasado, creo que con muchísimos juegos que en su época de repente eran muy cutting edge, por decirlo así,
Y hoy no han envejecido tan bien. En cambio, luego ves juegos más caricaturescos que han envejecido súper bien. Yo creo que, no sé si les parece a ustedes, yo siento que todo lo que es juegos pixelados viejos, todavía hoy en día están muy vigentes, pero como que hay muchos juegos, sobre todo probablemente del primer PlayStation. Sí, bueno, yo voy a dar como ejemplo Metal Gear Solid, que lo estoy jugando ahora justamente. Claro. Y además que es un juego que se nota muchísimo que quiere ser un juego que quiere ser una película. Sí. Y luego ves la cara de los personajes y es como, en verdad, y ojo, tiene su encanto. O sea, jugarlo hoy en día tiene su encanto, definitivamente. Pero yo estoy seguro de que Kojima no quería que el juego se viera así. O sea, él desearía poder volver a hacerlo como se ve hoy en día el último Metal Gear. O como se ve el Death Stranding, que sí, es increíble. Increíble. Sí. Bueno, ahí Ray tiene un ejemplo, el Vice City, por ejemplo. A ver, juegas Vice City hoy en día y lo vas a disfrutar un montón. O sea, la verdad es que creo que es un juego que envejece muy bien a nivel jugabilidad. Tipo, no te cansas. O sea, realmente Vice City para mí es un juego que lo puedes jugar. Seguramente lo vas a poder jugar en 10 años y lo vas a disfrutar exactamente igual. Pero en su momento Vice City lo jugabas y decías, qué buenos gráficos. Qué buenos gráficos. Sobre todo porque veníamos, por ejemplo, de, no sé, el GTA 2, por ejemplo. No sé si alguno lo llegó a jugar en su momento, pero que se veía desde arriba. Sí, eso mismo. Sí, bueno, comparas eso con Vice City y dices, obviamente estaban apuntando, no te digo que a fotorrealismo, pero obviamente estaban apuntando a hacer el juego tipo lo más realista posible, que sintieras que estabas en Vice City realmente y que vieras la ciudad y dijeras, uy, estoy acá realmente. Y hoy lo ves y lo comparas incluso con GTA V y dices, bueno, esto se quedó bastante atrás. E incluso les diría que agarren hoy GTA V, no la versión quizás de PC que le puedes meter tipo los mods, texturas y demás, sino agarra GTA V, Play 4, dale play y dime si te parece que sigue estando a la altura quizás de juegos, por ejemplo, de vuelta, no sé, Horizon o The Last of Us 2 o juegos quizás mucho más recientes. Te das cuenta de que incluso en la misma generación hay un salto de calidad. Claro. Y bueno, también hay casos que esto también es un tema que quería charlar con ustedes. Hay juegos, por ejemplo, estos mismos de GTA y muchos juegos que nosotros llegamos a jugar cuando éramos más chicos, que quizás hoy en día, si los recordáramos de memoria, por ahí los recordaríamos con mejores gráficos con los que tenían en realidad. A mí me pasó mucho, por ejemplo, con Zelda. Yo me acuerdo que yo veía en mi mente, me imaginaba el Ocarina of Time y me imaginaba el caballo en 4K y Link super ultra HD y tal. Y cuando lo volví a ver hace no sé, 5 años que lo volví a ver, dije, wow, yo jugaba esto y estos gráficos comparado con lo que tenemos hoy en día realmente no tienen nada que ver. Pero también te queda como que al final lo que te queda de recuerdo va más con lo que sentiste cuando lo jugaste y con la historia que cómo se veía el juego. Y me pasó también recientemente porque hace poco pasé GTA San Andreas, que GTA San Andreas salió un poquito después de Vice City y los gráficos hoy en día del San Andreas de PlayStation 2 son bastante, un poquito más tristes de lo que lo recordaríamos naturalmente. Y el Los Santos de San Andreas con el Los Santos de GTA V no tiene nada que ver. Pero yo recuerdo San Andreas, que lo acaba de pasar hace poco, hace como 6 meses, pero lo recuerdo recuerdo la historia, recuerdo las risas que tuve aplastando a las chicas de la mala vida por ahí con el carro y cayéndome a tiro con la gente y tal. Lo recuerdo bastante divertido y lo disfruté, pues, a pesar de los gráficos. Y creo que eso también, no sé si les pasa a ustedes con algunos juegos más viejos, que bueno, que los recuerdan con mucho cariño a pesar de que los gráficos no eran tan poderosos. A mí me pasa con uno, que es el Donkey Kong de 64, que me encanta ese juego, creo que marcó mi infancia, y yo lo recuerdo, como dice Rey, lo recuerdo ultra realista, que lo veía y decía, claro, qué buenos gráficos tiene este juego. Cuando te metías en el agua, decía, no puedo creer lo bien que se ve el agua, lo bien que se ven los monos, lo bien que se ve el juego, y lo pongo hoy a correr en un emulador o lo veo en algún video y digo, qué feo. Qué feo. La verdad que se nota bastante cómo envejeció. Pero honestamente es un juego que cada tanto lo bajo para jugarlo en algún emulador, porque ya lamentablemente no tengo mi 64 acá conmigo. Y lo disfruto tanto
tanto como lo jugué en su momento. Obviamente empiezas a darte cuenta de que hay un montón de cosas de calidad de vida, si se quiere, del juego que dices, bueno, hoy en día podría mover la cámara mucho más cómodamente que como se mueve en el juego. Pero a nivel visual es como, sí, se nota la diferencia, pero te deja de importar un poco por todo el contexto que tiene el juego y por todo el trasfondo de cómo lo disfrutaste en su momento. Capaz si yo nunca en mi vida hubiese jugado Donkey Kong 64 y me pones a jugar Donkey Kong 64 hoy, a lo mejor lo juego y te digo, se le nota bastante la edad al juego y no sé si lo disfrutaría de la misma manera. Yo creo que a mí me pasó, estaba tratando de pensar como en un juego que me haya pasado, y creo que lo que más se me acerca es con Ocarina of Time, que lo mencionabas, Rey. Yo esto también ya lo comento sobre mí. Yo soy un poco fastidioso con todo el tema de la tasa de refresco, los frame rates y la resolución un poquito, pero sobre todo el tema de... Sí, un poquito. Con el tema del frame rate soy súper fastidioso. Y me da risa que digas eso, porque no sé, esto es un dato que de repente no todo el mundo sabe, pero Ocarina en el 64 corría a 20 frames per second, o sea, ni siquiera a 30. Y eso creo que también vuelve un poco a la idea que decía al principio, la respuesta aburrida, que es depende. Porque para mí, bueno, Ocarina obviamente es uno de los juegos más importantes de mi vida, o sea, a mí me marcó de muchas formas, es uno de mis juegos favoritos. Y bueno, gráficamente, sobre todo ese tema del frame rate y es como, para mí eso, yo hoy me volvería loco, pero yo ahorita me puedo sentar perfectamente a jugar Ocarina en un 64 y sería feliz. Entonces ahí yo también quería hacerles una pregunta a ustedes. O sea, ¿están más dispuestos a tolerar un juego con malos gráficos pero buen gameplay? ¿O un juego con buen gameplay pero con malos gráficos? Creo que lo dije bien. ¿O dije lo mismo? No, sí. Creo que lo dijiste bien. Y creo que esa es la pregunta real que nos deberíamos responder acá. Claro. Porque, de vuelta, creo que la respuesta aburrida, pero la real de todo el tema de gráficos es depende. Pero si tú me preguntas a mí si tengo que elegir de vuelta entre un juego con muy buenos gráficos, pero un gameplay horrible, a un juego con muy buen gameplay, pero gráficos horribles, en mi caso, creo que me voy por un buen gameplay. Igual yo. Y de verdad que lo vivo siempre cuando juego juegos retro, que los gráficos son bastante tristes, pero bueno, disfruto la jugabilidad y para mí tiene muchísimo más peso la jugabilidad, inclusive en el impacto que puede tener el juego a futuro, que los gráficos. ¿Y tú qué piensas, Fabio? Yo creo que lo mismo, yo pienso lo mismo. Yo quiero rescatar esa idea de que esto es un tema, es que lo que tú decías, Rey, esto es totalmente subjetivo, el famoso depende. Yo, por ejemplo, con Among Us me puedo divertir y estoy con mi familia, juego con mi familia y nos echamos unas risas, pero sí que estoy parte del tiempo pensando, este juego está un poco... Visualmente está un poco crudo, vamos a llamarlo. Sí. Y que prefiera el gameplay en ese caso en particular, porque tal vez en otro caso no es así, no significa que el gameplay, que las visuales tampoco importen. O sea, al final todo es una mezcla de varias cosas, de audio, de, como comentamos, de visuales, de interacción y yo sí creo que los gráficos importan. Creo que sobre los gráficos, el aspecto técnico, la dirección visual, la dirección artística es tal vez más importante. Pero sí, yo creo que elijo lo mismo. Creo que voy a pasarla mejor con un buen gameplay y que con buenos gráficos. Bueno, hay un punto que me parece que no tocamos mucho, pero que sí es importante, que es el tema de la inmersión. Y ahí los gráficos tienen un peso y hay un montón de cosas que tienen peso dentro de lo que es la inmersión, ¿no? No solamente los gráficos, sino también la parte de sonido. Pero, por ejemplo... no sé, estás jugando un Death Stranding, donde el juego apela mucho a tus emociones, a que conectes con los personajes. Y si tú ves que las animaciones en Death Stranding, por ejemplo, las animaciones faciales son las animaciones de Mass Effect Andrómeda, lo más probable es que el impacto que va a tener el juego en ti sea nulo. O incluso te dé un poco de cringe porque estás tratando de conectar con una persona que está sufriendo y le ves los dientes así. Obviamente que no va a tener el mismo impacto que
cuando tiene unas animaciones faciales bien logradas que hace que sientas la emoción del personaje. Mismo caso que te puede pasar con el audio. No sé, me pasa con Call of Duty. El Modern Warfare, por ejemplo, tiene un logro en la parte auditiva espectacular, donde el sonido de las armas se siente tipo súper real. Escuchas los casquillos de bala caer y demás. Y me pasa que, por ejemplo, probé la beta de Cold War y los sonidos como de las armas me sonaban como medio fake. O sea, como que se notaba que era un juego. Y me sacó un toquecito de esa inmersión. O sea, como que en Modern Warfare me sentía que estoy mucho más metido en el juego, estoy mucho más metido que soy el soldado que va con el rifle. Y en Cold War es como, bueno, estoy jugando de vuelta un juego. Ese es el peso que me parece que también es importante en la parte de gráficos y por eso creo que sí importan. Pero de vuelta, creo que tiene más que ver con que importa también la fidelidad de lo que se quiere lograr que el tema del realismo de los gráficos en sí. Sí, y además estamos en una linda época porque estamos recién arrancando una nueva generación con 2 consolas que tienen un poder gráfico increíble, muy superior al que tienen las consolas de la generación actual, Play 4, Xbox One, y creo que dentro de unos 5 o 6 años vamos a ver un salto interesantísimo con respecto a The Last of Us 2, que por ejemplo hoy en día es un ejemplo grandísimo de lo que son los grandes gráficos. Posiblemente dentro de 5 años The Last of Us 2 se va a ver como un juego de Play 3, comparativamente con cómo se van a ver los juegos de PlayStation 5 en aquel momento. Así que es un lindo momento. Pero bueno, muchachos, creo que nos estamos quedando sin tiempo. De verdad que esta charla estuvo muy buena. Muchas gracias por sumarse, muchachos, a esta conversación y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Por favor, déjenos en los comentarios si les parece que bueno, los gráficos son importantes o no. Y pueden dejarnos también algunos ejemplos de algunos juegos que los hayan marcado. Y no olviden suscribirse ni darle like porque tenemos muchísimos más temas para hablar. Vamos a estar conversando no solamente sobre cuestiones técnicas, tenemos algunas ideas por ahí de algunos jueguitos interesantes que vamos a charlar. La semana pasada subimos un video de Genshin Impact que lo pueden ver en el canal, donde resumimos bastante sobre ese juego y siempre vamos a estar subiendo contenido así. Así que bueno, muchas gracias Fabio, muchas gracias Kevin. Esto fue Gaming Enough y bueno, nos seguimos viendo.